Mis hijos faltaron a mi cumpleaños de 69 años. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Pasé ese día sentada en mi pequeña sala, mirando el pastel que compré para mí misma, sintiendo como cada hora que pasaba era una puñalada más en mi corazón de madre. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino 2 años después, cuando los rumores sobre mi herencia de $10 millones comenzaron a circular en la familia. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era Hugo, mi hijo mayor. El mensaje decía: almuerzo familiar a las 12. Conversación importante. Y yo aparecí. Pero no sola. Llegué con alguien que ellos jamás esperaron ver. Alguien que traía la verdad en una carpeta café, y esa verdad iba a destrozar sus vidas perfectas. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame de dónde eres, porque esta historia te va a hacer hervir la sangre. Me llamo Mercedes. Tengo 71 años. Y durante 50 años de mi vida, lo di todo por mis hijos. Todo. Cuando Hugo nació, yo tenía 21 años y acababa de casarme con el amor de mi vida, un hombre trabajador que soñaba con darnos un futuro brillante. 2 años después llegó Catalina, mi pequeña princesa de ojos grandes. Yo creí que estábamos construyendo una familia unida, llena de amor. Pero la vida tenía otros planes. Cuando Hugo tenía apenas 8 años y Catalina 6, mi esposo murió en un accidente de tránsito. Una noche lluviosa, un camión, y todo se acabó. Me quedé sola, viuda, con 2 niños pequeños y sin un centavo en el banco. ¿Sabes lo que es despertar cada día sabiendo que 2 personitas dependen completamente de ti? Sabiendo que si tú fallas, ¿ellos no comen? Trabajé en 3 empleos. Por las mañanas limpiaba oficinas. Por las tardes cosía ropa para una fábrica textil. Y por las noches, cuando mis bebés dormían, horneaba pan para vender en el mercado los fines de semana. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se torció de tanto cargar peso. Pero nunca, jamás, les faltó comida en la mesa. Nunca les faltaron útiles escolares. Nunca les faltó un techo sobre sus cabezas. Renuncié a todo. A mi juventud. A la posibilidad de volver a enamorarme. Hubo hombres buenos que se acercaron, que querían conocerme, que me miraban con ternura en la panadería o en la iglesia. Pero yo siempre decía que no. Porque mis hijos eran mi prioridad. Porque no quería que ningún extraño les hiciera daño. Porque creí, ingenuamente, que ellos iban a valorar mi sacrificio. Que cuando crecieran, cuando tuvieran sus propias vidas, me mirarían con gratitud y dirían: mamá, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Pero no fue así. Hugo creció y se convirtió en un hombre frío. Estudió administración de empresas con el dinero que yo ahorré vendiendo cada pedazo de mi alma. Se graduó, consiguió un trabajo en una corporación grande, y de repente ya no tenía tiempo para su madre. Se casó con Verónica, una mujer de familia adinerada que me miraba como si yo fuera basura desde el primer día. En la boda, Verónica ni siquiera me dejó sentarme en la mesa principal. Me pusieron en una esquina, cerca de la cocina, como si fuera una invitada de segunda clase. Y Hugo no dijo nada. Mi propio hijo me vio ahí, humillada, y bajó la mirada. Catalina fue peor. Mi niña, mi princesa, se convirtió en una mujer vanidosa y cruel. Estudió diseño de modas y consiguió un trabajo en una revista de lujo. Empezó a avergonzarse de mí. De mis manos arrugadas, de mi ropa sencilla, de mi acento humilde. Una vez me invitó a un evento de su trabajo. Yo estaba tan emocionada. Me puse mi mejor vestido, uno color verde olivo que había comprado en una tienda de segunda mano. Cuando llegué, Catalina me miró de arriba abajo y susurró: mamá, por favor, no hables mucho. Mis colegas son gente importante. Me quedé callada toda la noche, sintiéndome invisible. Los años pasaron. Ellos construyeron sus vidas perfectas. Hugo compró una mansión en las afueras de la ciudad, con jardín enorme y piscina. Catalina se mudó a un penthouse con vista al mar. Y yo seguía viviendo en mi casita de 2 habitaciones, en el mismo barrio humilde donde los crié. No me importaba. No necesitaba lujos. Solo necesitaba que mis hijos me visitaran. Que me llamaran. Que me hicieran sentir que todavía importaba. Pero las visitas se volvieron cada vez más escasas. Las llamadas se redujeron a mensajes fríos en Navidad y Año Nuevo.
Y cuando cumplí 69 años, hace 2 años, toqué fondo. Preparé mi casa. Horneé un pastel de chocolate, el favorito de Hugo desde niño. Compré jugos y bocadillos. Puse música suave. Me arreglé el cabello. Me puse un collar que mi esposo me regaló décadas atrás. Y esperé. Esperé desde las 10 de la mañana. Miraba el reloj cada 5 minutos. Las 11. El mediodía. La 1 de la tarde. Las 2. Las 3. El sol empezó a ocultarse. Y nadie llegó. Nadie llamó. Revisé mi teléfono 1000 veces, pensando que tal vez se había descompuesto. Pero no. Funcionaba perfectamente. Simplemente, mis hijos decidieron que mi cumpleaños no era importante. Lloré esa noche como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Me senté en el piso de mi cocina, con el pastel intacto frente a mí, y me pregunté dónde había fallado como madre. ¿Qué hice mal? ¿Los amé demasiado? ¿Los malcrié sin darme cuenta? ¿Sacrifiqué tanto que perdí su respeto? 2 años después, todo cambió. Los rumores comenzaron. Nadie sabe exactamente cómo empezaron los rumores. Tal vez fue una prima lejana que escuchó algo en una reunión familiar. Tal vez fue un empleado del banco que habló de más. O tal vez fue el destino, preparando el escenario para la justicia. El caso es que de repente, toda la familia estaba hablando de algo que yo misma desconocía. Una herencia de $10 millones que supuestamente mi difunto esposo había dejado, y que ahora me pertenecía. Al principio no le di importancia. Pensé que eran habladurías sin fundamento. Mi esposo había muerto hacía más de 40 años. Si hubiera dejado dinero, yo lo habría sabido, ¿verdad? Pero las llamadas empezaron a llegar. Primas que no me hablaban desde hacía 20 años de repente querían visitarme. Sobrinos que nunca recordaban mi cumpleaños ahora me mandaban mensajes preguntando cómo estaba mi salud. Y entonces, después de 2 años de silencio casi total, mi teléfono vibró con un mensaje de Hugo. Mamá, necesitamos hablar. Almuerzo familiar mañana a las 12 en mi casa. Conversación importante. No faltes. Leí ese mensaje una y otra vez. No decía te extraño, mamá. No decía perdón por no haber estado presente. Solo una orden fría y directa. Conversación importante. Yo sabía perfectamente de qué se trataba. No era una reconciliación. No era amor filial despertando después de años dormido. Era dinero. Siempre fue el dinero. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo agrietado de mi habitación, sintiendo como la rabia y la tristeza luchaban dentro de mi pecho. Una parte de mí quería ir a ese almuerzo y gritarles todo lo que había callado durante años. Decirles que eran unos desagradecidos. Que me habían abandonado. Que me habían hecho sentir invisible y despreciable. Pero otra parte de mí, esa parte tonta y esperanzada que todavía latía en algún rincón de mi corazón, quería creer que tal vez, solo tal vez, esto era una oportunidad para reconstruir nuestra relación. A las 9 de la mañana del día siguiente, sonó mi timbre. Abrí la puerta y me encontré con un hombre mayor, de unos 75 años, vestido con un traje gris impecable. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado y ojos que transmitían una mezcla de sabiduría y tristeza. Me extendió la mano. «¿Mercedes?», preguntó con voz firme pero amable. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?». «Me llamo Genaro. Fui abogado y amigo cercano de su esposo. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto que lleva más de 40 años esperando». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Lo hice pasar. Le serví café. Y durante las siguientes 2 horas, ese hombre cambió mi vida completamente. Genaro abrió una carpeta café gastada y sacó documentos amarillentos por el tiempo. Me explicó que mi esposo, semanas antes de morir, había ido a verlo con una preocupación que lo atormentaba. Mi esposo era un hombre previsor. Trabajaba en una empresa de importaciones y había hecho inversiones inteligentes que pocos conocían. Pero lo más importante era que había notado algo en nuestros hijos, incluso cuando eran pequeños. Había visto señales de egoísmo, de frialdad, y le aterraba pensar que cuando él no estuviera, ellos me abandonarían. Su esposo me dijo textualmente, contó Genaro con voz quebrada: «Genaro, si algo me pasa,
protege a Mercedes. Porque presiento que nuestros hijos no van a cuidarla como ella se merece. Y tenía razón. Genaro me mostró el testamento. Un documento legal, sellado y certificado, que establecía que mi esposo había dejado inversiones por un valor inicial de $3 millones, que con el paso de los años y los intereses compuestos habían crecido hasta alcanzar $15 millones. 15. No 10 como decían los rumores. Y todo estaba a mi nombre. Pero había una condición especial, una cláusula que mi esposo había incluido porque conocía la naturaleza humana mejor que nadie. La cláusula decía lo siguiente: el dinero solo podría ser tocado después de que se cumpliera una prueba. Durante un año completo, sin que ellos supieran de la existencia de este testamento, los hijos debían demostrar amor genuino hacia su madre. Visitas regulares. Llamadas. Atención. Cuidado. Si pasaban la prueba, recibirían una parte de la herencia. Si fallaban, todo el dinero quedaría bajo mi control absoluto para hacer con él lo que yo quisiera. ¿Y mis hijos saben algo de esto?, pregunté con voz temblorosa. No saben nada oficial, respondió Genaro. Pero alguien filtró información parcial. Rumores. Y como era de esperarse, ahora vienen corriendo. Me mostró algo más. Una caja metálica pequeña. Dentro había una memoria USB. Su esposo grabó videos, explicó Genaro. Mensajes para usted. Instrucciones. Y también grabó conversaciones que tuvo con los niños cuando eran pequeños, momentos que lo preocuparon. Quería que usted tuviera pruebas de todo. Vi los videos esa mañana. Vi a mi esposo joven, guapo, sentado frente a una cámara antigua, hablándome desde el pasado. Lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba su voz diciéndome cuánto me amaba. Diciéndome que si estaba viendo esto, significaba que él ya no estaba, pero que su amor por mí trascendía la muerte. Me pedía que fuera fuerte, que no dejara que nadie me pisoteara, que usara ese dinero para vivir la vida que siempre merecí y nunca tuve. También vi las otras grabaciones. Hugo, con 10 años, diciéndole a su padre: cuando sea grande y tenga dinero, no voy a gastar ni un centavo en cosas innecesarias. Mi esposo le había preguntado: ¿y cuidar de tu mamá es innecesario? Hugo había encogido los hombros. Catalina, con 8 años, diciendo que cuando fuera famosa no iba a vivir en casas feas como esta y que se iba a rodear solo de gente elegante. Eran niños, sí, pero esas semillas de desprecio ya estaban plantadas. Genaro me miró con seriedad. Mercedes, el año de prueba terminó hace 6 meses. Sus hijos fallaron rotundamente. No la visitaron. No la llamaron. La ignoraron por completo, hasta que los rumores del dinero empezaron. Ahora vienen como buitres. Pero usted tiene todo el poder. La pregunta es, ¿qué va a hacer con él? Respiré profundo. Sentí algo que no había sentido en décadas. Control. Poder. Dignidad. Voy a ir a ese almuerzo, dije con voz firme. Pero voy a ir con usted. Y vamos a llevar esta carpeta. Porque ha llegado la hora de que mis hijos entiendan quién es realmente su madre. Genaro sonrió. Una sonrisa triste pero llena de aprobación. A las 11:30 de la mañana, me puse mi mejor vestido, uno color beige que guardaba para ocasiones especiales. Me maquillé ligeramente. Me peiné con cuidado. Y salí de mi casa acompañada de Genaro. Él conducía un auto negro elegante. Durante el camino hacia la mansión de Hugo, repasamos el plan. Yo no iba a revelar todo de inmediato. Primero los dejaría hablar. Los dejaría mostrar su verdadera cara. Y entonces, cuando creyeran que me tenían controlada, yo sacaría las cartas. Cuando llegamos frente a la enorme reja eléctrica de la casa de Hugo, mi corazón latía con fuerza. La reja se abrió lentamente. El camino de entrada estaba bordeado de árboles perfectamente podados. La mansión de Hugo era inmensa, con columnas blancas y ventanales enormes que reflejaban el sol de mediodía. Había 3 autos de lujo estacionados frente a la puerta principal. Yo vivía en una casa donde la pintura se caía a pedazos, y mi hijo vivía como un rey. Un rey que había olvidado quién pagó sus primeros zapatos. Genaro estacionó el auto. Antes de bajar, puso su mano sobre la mía. Recuerde, Mercedes, usted tiene el control. No importa lo que digan o hagan.
La verdad está de su lado. Asentí. Respiré hondo. Y bajé del auto con la cabeza en alto. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados del otro lado. La puerta se abrió y ahí estaba Hugo. Mi hijo. 45 años. Traje caro. Reloj que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, qué bueno que llegaste, dijo, pero su mirada se desvió inmediatamente hacia Genaro. ¿Y quién es él? Es Genaro, el abogado de tu padre. Vino conmigo. Vi cómo la sonrisa de Hugo se congelaba. Vi cómo sus ojos se entrecerraban con desconfianza. Pero recuperó la compostura rápidamente. Ah, claro. Bienvenido. Pasen, pasen. Entramos a una sala gigantesca. Pisos de mármol. Muebles que parecían salidos de una revista de decoración. Un candelabro de cristal colgaba del techo. Y ahí, sentada en un sofá color crema como si fuera una reina en su trono, estaba Verónica. Mi nuera. Vestida con ropa de diseñador, maquillaje perfecto, uñas largas pintadas de rojo. Me miró de arriba abajo con ese desprecio que ya conocía tan bien. Mercedes, dijo con voz fría. Ni siquiera se levantó para saludarme. Pensamos que vendría sola. Pensaron mal, respondí con firmeza. Algo en mí había cambiado desde esta mañana. Ya no era la viejita sumisa que tragaba humillaciones en silencio. En ese momento apareció Catalina. Mi hija. Llevaba un vestido color marfil carísimo y tacones altísimos. Su cabello estaba peinado en ondas perfectas. Se acercó y me dio un beso en la mejilla, pero fue un gesto mecánico, vacío. Mamá, ¿cuánto tiempo?, dijo con una sonrisa ensayada. Te ves bien. Te ves bien era su forma de decir te ves vieja y anticuada, pero voy a fingir cortesía. Nos sentamos alrededor de una mesa de comedor enorme. Había comida elegante servida en platos finos. Ensaladas con ingredientes que yo ni siquiera podía pronunciar. Vino caro. Copas de cristal. Todo estaba diseñado para impresionar. Para mostrar poder. Para recordarme mi lugar. Hugo carraspeó y tomó la palabra. Bueno, mamá, te preguntarás por qué te pedimos que vinieras hoy. Tengo una idea, respondí con calma. Verónica intervino, con esa voz controlada y manipuladora que tanto practicaba. Mercedes, hemos estado pensando mucho en ti últimamente. En cómo has vivido todos estos años. En esa casita tuya tan modesta. Y nos preocupa tu bienestar. Tuve que contener una risa amarga. 2 años sin llamarme y ahora les preocupaba mi bienestar. Catalina continuó el discurso ensayado. Mamá, sabemos que papá falleció hace mucho tiempo. Y sabemos que trabajaste muy duro para criarnos. Siempre te hemos admirado por eso. Mentira. Jamás habían expresado admiración. Solo vergüenza. Hugo se inclinó hacia adelante, juntando las manos como si estuviera a punto de hacer una propuesta de negocios. El punto es este, mamá. Nos han llegado ciertos rumores sobre una posible herencia de papá. Dinero que quedó en cuentas bancarias o inversiones que nadie tocó durante todos estos años. Ahí estaba. La razón real de esta reunión. No era amor. No era preocupación. Era dinero. ¿Rumores?, pregunté, haciéndome la desentendida. ¿Qué tipo de rumores? Verónica perdió un poco la paciencia. Su máscara de educación empezó a resquebrajarse. No te hagas la tonta, Mercedes. Todo el mundo en la familia está hablando de $10 millones. 10 millones que supuestamente te pertenecen. Genaro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló por primera vez. Interesante que mencionen esa cifra exacta. ¿Cómo obtuvieron esa información? Los tres se tensaron visiblemente. Hugo intentó recomponerse. Son solo rumores, como dije. Pero si hay algo de verdad en ellos, creemos que mamá necesita asesoría. Necesita ayuda para manejar ese tipo de dinero. A su edad, es fácil que alguien se aproveche de ella. Ahí estaba la jugada. Me querían declarar incapaz. Querían tomar control de mi dinero con la excusa de protegerme. Catalina puso su mano sobre la mía. Una mano suave,
sin callos, que nunca había fregado un piso ni lavado ropa ajena. Mamá, solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que lo mejor sería que ese dinero, si existe, se manejara en conjunto. Como familia. Hugo tiene experiencia en finanzas. Yo conozco gente que puede hacer inversiones inteligentes. Podríamos asegurarnos de que ese dinero te dure el resto de tu vida. Y de paso asegurarse ustedes una buena tajada, pensé, pero no lo dije en voz alta. ¿Y qué gano yo con eso?, pregunté directamente. La pregunta los tomó desprevenidos. Esperaban a una viejita sumisa, no a alguien que cuestionara. Hugo recuperó el control de la conversación. Ganaría seguridad, mamá, tranquilidad. Y por supuesto, nosotros nos encargaríamos de que vivieras mejor. Podríamos mudarte a un lugar más cómodo. Una residencia para adultos mayores muy bonita, con jardines y enfermeras. Un lugar donde estuvieras cuidada. Una residencia. Querían encerrarme en una residencia mientras ellos gastaban mi dinero. Verónica añadió con falsa dulzura. Y visitaríamos mucho más seguido. Seríamos una familia unida otra vez. Genaro tosió ligeramente. Yo sabía que estaba conteniéndose para no explotar. Pero teníamos un plan. Todavía no era el momento de revelar las cartas. Suena interesante, dije lentamente. Pero tengo algunas preguntas. Primero, si tanto les preocupa mi bienestar, ¿por qué no me llamaron en mi cumpleaños hace 2 años? Cumplí 69 años y ninguno de ustedes apareció. El silencio se volvió denso. Incómodo. Hugo se movió inquieto en su silla. Mamá, estuvimos ocupados. Teníamos compromisos de trabajo. Ya sabes cómo es. Demasiado ocupados para una llamada de 2 minutos. Entiendo. Catalina intentó cambiar de tema rápidamente. Eso fue hace mucho tiempo, mamá. Estamos aquí ahora, ¿no? Queremos compensar el tiempo perdido. Compensar. La palabra salió de mi boca con más filo del que pretendía. Con dinero que creen que me pertenece. Verónica dejó caer la máscara completamente. Su voz se volvió dura. Mira, Mercedes, seamos realistas. Tú no sabes nada de finanzas. Nunca manejaste más de unos cuantos dólares en tu vida. Si realmente hay una herencia, vas a necesitar ayuda. Y somos tu familia. ¿O prefieres que extraños se aprovechen de ti? Genaro intervino nuevamente, su voz calmada pero firme. Qué curioso que asuman que la señora Mercedes necesita ayuda. Ella crió 2 hijos sola. Trabajó en 3 empleos simultáneamente. Administró un presupuesto ajustado durante décadas sin pedir un centavo prestado. Diría que tiene más experiencia en finanzas que muchos. Hugo lo miró con hostilidad. ¿Y usted quién es exactamente? ¿Qué interés tiene en esto? Genaro se recostó en su silla con tranquilidad absoluta. No se inmutó ante la hostilidad de Hugo. Soy el albacea del testamento de su padre. Y mi interés es cumplir la última voluntad de un hombre que fue mi amigo durante 30 años. Un hombre que, lamentablemente, tenía razón sobre muchas cosas. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Catalina, su voz subiendo de tono. Quiere decir, intervine yo, sintiendo como la fuerza crecía dentro de mí, que su padre los conocía mejor de lo que ustedes creen. Vi como los 3 intercambiaban miradas nerviosas. El ambiente en esa sala elegante se volvió eléctrico. Tenso. Verónica se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Vinimos a tener una conversación familiar en privado, y este señor está interfiriendo. Este señor, dije con voz firme, tiene información legal que ustedes necesitan escuchar. Así que o se sientan y escuchan, o me voy ahora mismo y nunca más vuelven a saber de mí ni de ningún dinero. Fue la primera vez en décadas que les hablé con autoridad. La primera vez que no me dejé pisotear. Y funcionó. Verónica volvió a sentarse, aunque con la mandíbula apretada de rabia. Hugo y Catalina me miraban como si no me reconocieran. Hugo intentó recuperar el control con un tono más suave, más manipulador. Mamá, discúlpanos. No queríamos molestarte. Solo estamos sorprendidos. Han pasado tantos años desde la muerte de papá. Pensábamos que todos los asuntos legales estaban cerrados.
Ustedes pensaban, dijo Genaro abriendo su carpeta café, que su padre era un hombre simple, un trabajador más. Pero su padre era mucho más inteligente de lo que le daban crédito. Sacó algunos documentos y los puso sobre la mesa. Eran copias de estados de cuenta bancarios antiguos, certificados de inversión, papeles con sellos oficiales. Su padre hizo inversiones modestas pero inteligentes durante los años que estuvo vivo. Pequeñas cantidades en acciones, bonos, fondos de inversión. Nada espectacular al principio. Pero con el tiempo y los intereses compuestos, ese dinero creció. Y creció. Y siguió creciendo. Catalina extendió la mano para tomar los documentos, pero Genaro fue más rápido y los apartó. Estos documentos son confidenciales. Solo la señora Mercedes tiene derecho a verlos completos. Somos sus hijos, gritó Catalina, perdiendo completamente la compostura. Tenemos derecho a saber. No, respondí con calma glacial. No tienen ningún derecho. Yo soy la viuda. Yo soy la beneficiaria legal. Y ustedes son solo mis hijos. Hijos que me abandonaron. Hugo golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es una locura. No te abandonamos. Simplemente, teníamos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. Responsabilidades. Mi voz se quebró ligeramente, no de debilidad sino de emoción contenida durante años. Yo tuve la responsabilidad de criarlos sola desde que eran unos niños. Trabajé hasta que mis manos sangraron. Renuncié a todo. Y ustedes no podían sacar 5 minutos para llamarme en mi cumpleaños. Verónica soltó una risa sarcástica. Ay, por favor, Mercedes. No te hagas la mártir. Hiciste lo que cualquier madre hace. Criaste a tus hijos. Nadie te pidió que fueras una santa sufriente. Sentí como la rabia explotaba en mi pecho. Me levanté de la silla bruscamente. ¿Nadie me pidió? Ustedes eran niños indefensos. Su padre acababa de morir. ¿Qué querían que hiciera? Que los abandonara en un orfanato. Hugo también se levantó, señalándome con el dedo. Nadie te está atacando, mamá. Pero tampoco puedes usar el pasado como chantaje emocional para controlarnos ahora. Si hay dinero, tiene que repartirse de manera justa. Justa. La palabra me salió como un escupitajo. ¿Quieren hablar de justicia? ¿Fue justo que me dejaran sola año tras año? ¿Fue justo que me sentaran en una esquina en tu boda, Hugo? ¿Fue justo que me pidieras que me callara en tu evento de trabajo, Catalina, como si fuera una vergüenza? Catalina palideció. No esperaba que yo recordara eso. No esperaba que yo tuviera agallas para mencionarlo. Eso fue. Yo estaba bajo mucho estrés ese día. Siempre tienen excusas, dije con amargura. Siempre hay una razón para tratarme como si fuera invisible. Como si no importara. Genaro, viendo que la situación se estaba calentando demasiado, intervino con voz profesional. Señores, creo que estamos desviándonos del tema principal. Permítanme explicarles algo importante. El testamento de su padre incluía cláusulas muy específicas. Los tres se quedaron quietos, pendientes de cada palabra. Una de esas cláusulas establecía que, antes de que cualquier centavo fuera distribuido, debía cumplirse una condición. Una prueba. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Hugo con desconfianza. Una prueba de amor genuino hacia su madre. Durante un periodo de 1 año, sin saber de la existencia de este testamento, ustedes debían demostrar que cuidaban de ella. Visitas regulares. Llamadas. Atención. Apoyo emocional y material. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica fue la primera en reaccionar, riéndose con incredulidad. Eso es absurdo. ¿Cómo se puede medir el amor? ¿Quién decide si pasaron o fallaron la prueba? Yo, respondió Genaro. Como albacea, tenía la responsabilidad de documentar el comportamiento de ustedes hacia su madre durante ese año. Y déjenme decirles, fue patético. Sacó otra carpeta. Esta contenía un registro detallado. Fechas. Notas. Fotografías. El periodo de prueba comenzó hace 2 años. Justo después del cumpleaños número 69 de Mercedes.
Y durante ese año completo, Hugo, usted la visitó exactamente 3 veces. 2 de esas visitas duraron menos de 20 minutos. Catalina, usted la visitó 2 veces. Una de esas veces fue para pedirle dinero prestado. Catalina abrió la boca para protestar, pero Genaro levantó la mano. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde vive Mercedes. Tengo registros telefónicos. Tengo todo documentado. Ustedes fallaron. Miserablemente. Hugo estaba rojo de ira. Esto es una trampa. Es manipulación. No puedes poner condiciones así en un testamento. Sí se puede, respondió Genaro con frialdad. Y se hizo. Legalmente. Con certificaciones notariales. Su padre tenía todo el derecho de establecer las condiciones que quisiera para su herencia. Catalina comenzó a llorar. Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas calculadas. Mamá, por favor. No puedes creer que no te amamos. Somos tu familia. Cometimos errores, sí, pero todos cometen errores. No puedes castigarnos así. La miré. Vi sus lágrimas perfectamente maquilladas. Vi la actuación. Y no sentí nada. Ninguna compasión. Ninguna debilidad. No los estoy castigando yo, dije con voz neutra. Su padre estableció las reglas. Y ustedes fallaron. Hugo cambió de táctica. Se acercó a mí, su voz volviéndose suave, casi infantil. Mamá, mírame. Soy tu hijo. Tu pequeño Hugo. ¿Recuerdas cuando era niño y dormía abrazado a ti cuando tenía pesadillas? ¿Recuerdas cuánto te quería? Por un segundo, solo un segundo, mi corazón titubeó. Recordé a ese niño de ojos grandes que lloraba pidiendo que lo abrazara. Pero entonces recordé al hombre que me dejó sentada en una esquina el día de su boda. Y la debilidad desapareció. Ese niño murió hace mucho tiempo. Hugo. Lo mataste tú mismo con tu indiferencia. Verónica explotó finalmente. Esto es extorsión emocional. Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a llevarte a juicio. Genaro sonrió. Una sonrisa fría que no auguraba nada bueno para ellos. Adelante. Inténtenlo. Pero déjenme adelantarles algo. Ese testamento está blindado legalmente. Y además, hay algo más que todavía no saben. Genaro abrió otra carpeta. Esta era más gruesa. Más pesada. Y cuando la puso sobre la mesa, vi como el rostro de Hugo palidecía hasta ponerse casi gris. Verán, continuó Genaro con voz tranquila pero letal, durante los últimos 6 meses, desde que el periodo de prueba terminó oficialmente, ustedes han estado muy ocupados. Haciendo cosas interesantes. Cosas ilegales. No sé de qué hablas, murmuró Hugo, pero su voz temblaba. Genaro sacó documentos y los esparció sobre la mesa como si fueran cartas de póker. Hace 4 meses, Hugo, usted visitó a un notario llamado Emiliano Sánchez. Un notario con reputación dudosa, conocido por falsificar documentos. Le pagó $5,000 en efectivo para que creara un testamento falso. Un testamento donde supuestamente su padre lo nombraba a usted como heredero principal. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Tengo copias del cheque. Tengo grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio del notario. Tengo testimonios. Emiliano está dispuesto a testificar en corte a cambio de una reducción de cargos, porque resulta que la policía ya lo tenía bajo investigación. Verónica se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Hugo nunca haría algo así. Ah, no. Genaro sacó fotografías. Fotografías claras donde se veía a Hugo entrando y saliendo de una oficina. Fotografías con fecha y hora. ¿Quiere seguir negándolo? Hugo se desplomó en su silla. Su rostro era el de un hombre atrapado. Pero Genaro no había terminado. Se volvió hacia Catalina. ¿Y usted, señorita? Usted contrató a un investigador privado. Un hombre llamado Cipriano Vargas. Le pagó $3,000 para que investigara las cuentas bancarias de su madre. Para que encontrara información que pudiera usar en su beneficio. Catalina negó con la cabeza frenéticamente. No, yo solo quería asegurarme de que mamá estuviera bien. Que nadie la estuviera estafando.
¿Contratando a un investigador privado sin su consentimiento? ¿Violando su privacidad? Eso también es ilegal, querida. Y también tengo pruebas. Correos electrónicos. Transferencias bancarias. Reportes del investigador donde claramente se detalla que usted buscaba información para reclamar herencia anticipadamente. Catalina comenzó a sollozar de verdad esta vez. No eran lágrimas de actuación. Era pánico puro. Verónica intentó una última jugada desesperada. Ustedes nos tendieron una trampa. Filtraron los rumores sobre el dinero a propósito para vernos reaccionar. Exacto, admitió Genaro sin vergüenza alguna. Queríamos ver hasta dónde eran capaces de llegar. Y superaron nuestras peores expectativas. Falsificación de documentos. Violación de privacidad. Intento de fraude. Tienen suerte de que todavía no he llamado a la policía. Me quedé mirándolos. Mis hijos. La sangre de mi sangre. Y sentí una mezcla extraña de dolor y liberación. Dolor porque confirmaba lo que ya sabía. Nunca me amaron realmente. Liberación porque ya no tenía que fingir que éramos una familia. Hugo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Mamá, por favor. Cometí un error. Estaba desesperado. Tengo deudas. La empresa donde trabajo está recortando personal. Necesito ese dinero. Necesitas. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Vives en una mansión. Tienes 3 autos de lujo. Tu esposa gasta más en un bolso de lo que yo gastaba en comida durante un mes. No me hables de necesidad. Catalina se arrastró literalmente de rodillas hacia mí. Se aferró a mi mano. Mamá, perdóname. Perdóname. Fui una tonta. Fui egoísta. Pero te amo. Te juro que te amo. Dame una oportunidad de demostrártelo. Retiré mi mano suavemente. Tuviste un año entero para demostrármelo. Y no lo hiciste. Genaro continuó. Implacable. Hay más. Mucho más. Porque verán, la cifra de $10 millones que circulaba en los rumores era incorrecta. Los 3 levantaron la vista simultáneamente. Incorrecta, susurró Hugo. Sí. Incorrecta. La herencia real, con todas las inversiones, intereses compuestos y gestiones que la señora Mercedes ha estado haciendo secretamente durante los últimos años con mi asesoría, asciende a $15 millones. La habitación quedó en silencio absoluto. 15 millones. La cifra flotaba en el aire como una bomba nuclear. ¿Mercedes estuvo gestionando inversiones?, preguntó Verónica con incredulidad. ¿Ella? La viejita que no sabía nada de finanzas. Genaro rió. Una risa genuina. La viejita que ustedes subestimaron durante décadas resulta que tiene una mente financiera brillante. Cuando vine a verla hace 3 años para informarle sobre el testamento, comenzamos a trabajar juntos. Ella aprendió, estudió, tomó decisiones inteligentes y multiplicó la fortuna. Todos me miraron como si fuera una extraña. Y supongo que lo era. Ya no era la madre sumisa y callada que conocían. Durante estos 3 años, dije con calma, mientras ustedes vivían sus vidas perfectas ignorándome, yo estaba construyendo mi futuro. Aprendí sobre acciones, bonos, fondos de inversión. Leí libros. Tomé cursos en línea. Genaro me enseñó todo lo que sabía. Y resulta que soy buena en esto. Hugo estaba en shock total. Pero tú nunca dijiste nada. ¿Por qué habría de decirles? Ustedes solo aparecían cuando necesitaban algo. Hugo, ¿recuerdas cuando viniste hace un año pidiéndome que te prestara $500 porque tenías un problema temporal de flujo de efectivo? Nunca me los devolviste. Catalina, ¿recuerdas cuando me pediste $1000 para una emergencia médica? Después vi en tus redes sociales las fotos de tu viaje a Cancún esa misma semana. Ambos bajaron la mirada, incapaces de sostener mi mirada. Genaro sacó otro documento. Este tenía un sello oficial rojo. Y ahora viene la parte más interesante. Mercedes, quiere decirles, o lo hago yo. Respiré profundo. Este era el momento. El momento de la verdad absoluta. Hace 2 meses comencé con voz firme. Tomé una decisión.
Una decisión sobre qué hacer con esos 15 millones de dólares. Pensé mucho. Lloré mucho. Me pregunté si estaba siendo demasiado dura. Si debía darles una última oportunidad. Vi esperanza brillar en los ojos de Hugo y Catalina. Esperanza patética y desesperada. Pero entonces recordé mi cumpleaños número 69. Recordé esa noche llorando sola en mi cocina. Recordé cada desplante, cada humillación, cada vez que me hicieron sentir invisible. Y supe lo que tenía que hacer. Mamá, por favor, suplicó Catalina. Somos tu sangre, tu familia. La familia se construye con acciones, no con sangre, respondí. Y ustedes destruyeron esta familia hace mucho tiempo. Genaro puso el documento oficial frente a ellos. Este es el Nuevo Testamento de Mercedes. Revisado, certificado y completamente legal. En caso de su fallecimiento, que esperamos sea dentro de muchos años, los 15 millones de dólares serán donados íntegramente a 3 instituciones de caridad. ¿Qué? El grito de Hugo hizo eco en toda la sala. 1/3 irá a un hogar para madres solteras en situación de vulnerabilidad. Otro tercio a una fundación que apoya a adultos mayores abandonados por sus familias. Y el último tercio se usará para crear una beca educativa llamada Fundación de Memoria de mi esposo, para niños huérfanos que perdieron a sus padres. Verónica se levantó, furiosa, señalándome con el dedo tembloroso. No puedes hacer esto. Eres una vieja loca y vengativa. Te vamos a demandar. Vamos a llevarte a juicio. Vamos a demostrar que no estás en tus cabales. Genaro se levantó también, su voz cortante como navaja. Inténtenlo. Mercedes ha pasado evaluaciones psicológicas. Tiene certificados médicos que demuestran que está perfectamente cuerda. Tiene testimonios de múltiples profesionales. Y tiene esto. Sacó una memoria USB pequeña y la conectó a su laptop. Giró la pantalla hacia ellos. En la pantalla apareció la imagen de mi esposo. Joven. Vivo. Sentado frente a una cámara antigua. Hugo y Catalina se quedaron petrificados. Hacía más de 40 años que no veían a su padre. Si están viendo esto, decía mi esposo en el video, su voz clara y firme, significa que mi Mercedes tuvo que enfrentarse a ustedes. Mis hijos. Y probablemente tuve razón en mis sospechas. Hugo intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. Se dejó caer nuevamente en la silla, los ojos fijos en la pantalla. Hugo, Catalina, los amé desde el momento en que nacieron. Pero también los conocí. Los observé crecer. Y vi cosas que me preocuparon profundamente. Vi egoísmo. Vi frialdad. Vi cómo trataban a su madre cuando creían que yo no estaba mirando. La voz de mi esposo se quebró ligeramente en el video. Recuerdo el día que Hugo, con apenas 10 años, me dijo que cuando fuera rico no iba a gastar dinero en cosas innecesarias. Le pregunté si cuidar de su madre sería innecesario. Se encogió de hombros. Un niño de 10 años encogiendo los hombros ante la idea de cuidar a la mujer que le dio la vida. Catalina sollozaba, tapándose la cara con las manos. Recuerdo cuando Catalina me dijo que cuando fuera famosa solo se rodearía de gente elegante. Le pregunté si su madre no era suficientemente elegante. Me dijo que su mamá era simple. Tenía 8 años. 8 años y ya sentía vergüenza de la mujer que trabajaba día y noche para darle todo. Mi esposo se inclinó hacia la cámara, sus ojos llenos de una tristeza profética. Si están viendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Significa que la abandonaron, que la hicieron sufrir, que olvidaron todo lo que ella sacrificó. Y quiero que sepan algo, no los culpo completamente. Tal vez yo también fallé como padre. Tal vez fui demasiado permisivo. Tal vez no les enseñé suficiente sobre gratitud y amor. Hizo una pausa larga, dolorosa, pero eso no los excusa, porque tuvieron toda una vida para cambiar, para ser mejores. Y si están aquí ahora, reclamando dinero, peleando por una herencia en lugar de estar simplemente amando a su madre, entonces no merecen ni un centavo de lo que trabajé. El video se detuvo. El silencio en la sala era sepulcral. Genaro cerró la laptop con un clic suave. Su padre grabó 6 videos más. Todos con el mismo mensaje.
todos dejando claro que ustedes no merecen nada. Y todos están certificados legalmente como parte del testamento. Hugo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Lágrimas reales esta vez. Papá nos odiaba, susurró. No, dije yo, mi voz más suave ahora. No los odiaba. Los conocía. Que es diferente. Y eso lo atormentaba. Porque quería estar equivocado. Quería creer que ustedes cuidarían de mí. Pero su instinto le decía la verdad. Verónica, que había estado callada durante el video, explotó nuevamente. Esto es manipulación psicológica. Un hombre muerto controlando desde la tumba. Es enfermizo. Es protección, corregí firmemente. Protección contra hijos que solo ven a su madre como un medio para obtener dinero. Catalina se arrastró nuevamente hacia mí, esta vez con una desesperación visceral. Mamá, te lo ruego. Perdóname. Cambiaré. Juro que cambiaré. Vendré a verte todos los días. Te llamaré cada mañana. Haré lo que sea. Pero no me dejes sin nada. Tengo deudas. Tengo problemas. Necesito ese dinero. Ahí está, señalé con tristeza. Incluso ahora, pidiendo perdón, lo único que te importa es el dinero. No dijiste, no quiero perderte, mamá. No dijiste, lamento haberte hecho daño. Dijiste, necesito ese dinero. Hugo se puso de pie, su rostro transformado por la rabia. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Quiero el dinero. Lo necesito. He trabajado duro toda mi vida. Me gradué con honores. Construí una carrera. ¿Y qué obtuve? Estrés. Deudas. Presión constante. Ese dinero debería ser mío por derecho. Soy tu hijo. Tu sangre. Tu padre también trabajó duro, respondí con voz helada. Y lo hizo para asegurar mi futuro, no el tuyo. Tú no trabajaste para este dinero. Yo sí. Yo me quedé viuda con 2 niños. Yo sacrifiqué todo. Y este dinero es el resultado de esos sacrificios y de las decisiones inteligentes de tu padre. Genaro añadió otro detalle devastador. Y hablando de trabajar duro, Hugo, déjeme decirle algo interesante. Investigamos sus finanzas. Sus deudas terribles. ¿Sabe qué descubrimos? Que usted gana $200,000 al año. Y los gasta en mantener un estilo de vida que no puede costear. Auto deportivo de $120,000. Vacaciones en Europa 3 veces al año. Ropa de diseñador. Restaurantes caros. Usted no tiene problemas de dinero. Tiene problemas de prioridades. Verónica intervino, defensiva. Trabajamos para disfrutar de la vida. No para vivir miserablemente como Mercedes en su casita decrépita. La miré. Realmente la miré. Y en ese momento, toda la compasión que quedaba en mí se evaporó. Mi casita decrépita, dije lentamente, es más honesta que esta mansión construida sobre deudas y apariencias. Mi casita decrépita tiene alma. Tiene historia. Tiene el sudor de mi trabajo digno. ¿Qué tiene esta casa? ¿Mármol comprado a crédito? Muebles que impresionan a desconocidos, pero no dan felicidad. Me puse de pie. Ya había tenido suficiente. Genaro, creo que hemos terminado aquí. Pero Genaro levantó un dedo. Espere. Todavía hay una cosa más que deben saber. Sacó otra carpeta. ¿Cuántas carpetas tenía este hombre? Pero esta vez, lo que sacó me sorprendió incluso a mí. Durante mi investigación de los últimos meses, descubrí algo perturbador. Hugo, usted no solo intentó falsificar el testamento de su padre, también falsificó la firma de su madre en documentos bancarios. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Mi voz salió apenas como un susurro. Hace 3 meses, alguien intentó acceder a una de las cuentas antiguas de su esposo. Una cuenta pequeña que quedó inactiva. Usaron documentos con su firma, Mercedes. Pero la firma era falsa. El banco lo detectó y reportó el intento de fraude. Yo recibí la alerta porque soy el albacea. Me senté nuevamente, mareada. Hugo había intentado robarme. No solo pelear por una herencia. Robarme directamente. El banco tiene las grabaciones de seguridad, continuó Genaro.
Hugo fue personalmente a 3 sucursales diferentes intentando acceder a esa cuenta, con documentos falsificados. Eso no es solo moralmente reprobable, es un delito federal. Hugo estaba pálido como un fantasma. Yo solo pensé que, si la cuenta estaba abandonada. Pensaste que podías robarle a tu madre, terminé la frase por él. ¿Eso pensaste? No respondió. No podía. La verdad era demasiado obvia. Catalina, viendo que su hermano estaba completamente hundido, intentó una última estrategia. Mamá, está bien. Hugo cometió errores graves. Yo también. Pero él está enfermo. Necesita ayuda psicológica. Está bajo mucha presión. No puede ir a la cárcel. Por favor. Es tu hijo. Es un ladrón, dije sin emoción. Y la presión laboral no es excusa para intentar defraudar a tu propia madre. Genaro cerró la carpeta con un golpe seco. Esto es lo que va a pasar ahora. Tienen 2 opciones. Opción 1. Acepto no presentar cargos criminales por falsificación de documentos y fraude. A cambio, firman un documento legal renunciando a cualquier reclamo, presente o futuro, sobre la herencia de Mercedes. Nunca más intentan contactarla por dinero. Nunca más la molestan. ¿Y la opción 2? Preguntó Hugo con voz derrotada. Opción 2. Presento todos los cargos. Fraude. Falsificación. Intento de robo. Violación de privacidad. Y ustedes van a la cárcel. Hugo y Catalina se miraron entre sí. Vi el pánico en sus ojos. Vi cómo toda su arrogancia se desmoronaba como un castillo de naipes. Verónica caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, calculando opciones que no existían. No pueden hacernos esto, murmuró Hugo, pero su voz carecía de convicción. Somos familia. La familia, dije levantándome y mirándolo directamente a los ojos. Se terminó el día que decidieron que yo no valía ni 5 minutos de su tiempo. La familia murió cuando me sentaron en una esquina en tu boda. Cuando me pidieron que me callara en público. Cuando fingieron que yo no existía hasta que olieron dinero. Genaro puso los documentos sobre la mesa. Tienen 24 horas para decidir. Firman esto, o mañana a primera hora los cargos criminales estarán en la fiscalía. Y créanme, con las pruebas que tengo, van a pasar años en prisión. Catalina se derrumbó completamente. Cayó de rodillas en el piso de mármol, sollozando de manera incontrolable. No puedo ir a la cárcel. No puedo. Mi carrera se acabaría. Mi reputación. Todo. Mamá, por favor. Haré lo que sea. Lo que sea. Lo que sea menos amarme genuinamente cuando no había dinero de por medio, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Esa es la verdad que no quieren aceptar. Nunca les importé. Solo importa lo que puedo darles. Hugo se acercó a mí con pasos lentos. Por un momento pensé que intentaría abrazarme, pero se detuvo a medio metro de distancia, como si un muro invisible nos separara. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó con voz quebrada. ¿De verdad vas a destruir a tus propios hijos? Yo no los estoy destruyendo, respondí sin pestañear. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo estoy dejando que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Verónica soltó una risa histérica. Esto te hace feliz, ¿verdad? Vernos sufrir. Vernos rogando. Te hace sentir poderosa después de años de ser una don nadie. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, pero ya no funcionaban. No me hace feliz, dije con sinceridad. Me parte el corazón, porque confirma que los hijos que crié, que alimenté, que protegí, nunca existieron realmente. Fueron solo fantasías mías. La realidad son ustedes, personas crueles y codiciosas que ven a su madre como un obstáculo para obtener dinero. Genaro revisó su reloj. Se está haciendo tarde. Mercedes, está lista para irnos. Asentí. Tomé mi bolso. Di un último vistazo a esa sala elegante, a esos muebles caros, a esa vida de apariencias vacías. Esperen, gritó Hugo. Está bien. Firmaré. Firmaré lo que sea. Solo no me metan en la cárcel. Catalina asintió frenéticamente.
Yo también. Firmaré. Renuncio a todo. Solo déjenos en paz. Genaro sacó los documentos y los puso frente a ellos. Lean cuidadosamente. Están renunciando a cualquier derecho sobre la herencia de Mercedes. Están aceptando no contactarla por razones financieras nunca más. Y están reconociendo que cualquier intento de violar este acuerdo resultará en cargos criminales inmediatos. Hugo tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Firmó. Su firma era apenas un garabato tembloso. Catalina hizo lo mismo, llorando mientras escribía su nombre. Verónica los miraba con desprecio. Son unos débiles, les escupió a su esposo y cuñada. Deberían pelear. Deberían contratar abogados. Deberían. ¿Deberían qué? La interrumpí. ¿Gastar dinero que no tienen en abogados que no pueden ganar un caso perdido? Por favor. Ustedes viven de apariencias. No tienen ahorros reales. Todo es crédito. Todo es fachada. Genaro guardó los documentos firmados en su maletín. Perfecto. Estos documentos serán registrados legalmente mañana mismo. Y ahora, Mercedes y yo nos retiramos. Caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía liberador. Como si con cada pisada dejara atrás años de humillación y dolor. Pero antes de salir, me detuve. Me giré hacia ellos. Quiero que sepan algo. Durante todos estos años de soledad, mientras ustedes vivían sus vidas perfectas, yo pensaba cada día en ustedes. Me preguntaba si estarían bien. Si serían felices. Si necesitarían algo. Porque así es como funciona el amor de madre. Es incondicional. Es eterno. Incluso cuando duele. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Pero ustedes nunca pensaron en mí de esa manera, ¿verdad? Nunca se preguntaron si yo estaba bien. Si me sentía sola. Si necesitaba ayuda. Solo pensaban en mí cuando necesitaban algo. Y ahora que finalmente tengo algo valioso, aparecen como buitres. Hugo abrió la boca para decir algo, pero lo detuve con un gesto. No quiero más excusas. No quiero más promesas vacías. Lo único que quiero es que entiendan esto. Tuvieron una madre que los amó más que a su propia vida. Y la perdieron. No por su muerte. La perdieron por su indiferencia. Y eso es algo con lo que tendrán que vivir el resto de sus vidas. Salí de esa mansión con la cabeza en alto. Genaro caminaba a mi lado. Cuando llegamos al auto, me derrumbé. Lloré. No de tristeza. No de arrepentimiento. Lloré de liberación. Lloré porque finalmente, después de tantos años, me había defendido. Había dicho mi verdad. Había recuperado mi dignidad. Genaro esperó pacientemente hasta que mis lágrimas se secaron. ¿Está bien?, preguntó con ternura. Estoy mejor que nunca, respondí limpiándome los ojos. Por primera vez en décadas, estoy bien. Mientras nos alejábamos de esa casa, miré por el espejo retrovisor. Vi a Hugo y Catalina parados en la puerta, figuras pequeñas y patéticas. Y no sentí odio. Solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. ¿Y ahora qué?, preguntó Genaro mientras conducía. Sonreí. Una sonrisa real. Genuina. Ahora empiezo a vivir. De verdad. Durante las siguientes semanas, todo cambió. Genaro me ayudó a poner en orden todos los asuntos legales. Los documentos que Hugo y Catalina firmaron fueron registrados oficialmente. No podían tocar ni un centavo de mi dinero. No podían reclamar nada. Y si intentaban acercarse a mí por razones financieras, enfrentarían consecuencias legales inmediatas. Contraté a un contador. A un asesor financiero. Gente profesional que me trató con respeto. Que valoró mi inteligencia. Que me enseñó cómo hacer que esos $15 millones trabajaran para mí y para las causas que me importaban. Vendí mi casita. La casa donde crié a mis hijos. La casa llena de recuerdos dulces y amargos. Obtuve un buen precio por ella. Y con ese dinero, más una parte de mi herencia, compré un apartamento hermoso en el centro de la ciudad. 2 habitaciones. Balcón con vista. Cocina moderna. Baño con bañera de hidromasaje. Todo lo que nunca me permití tener. Me inscribí en clases de pintura.
algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Descubrí que tenía talento. Mis pinturas empezaron a decorar las paredes de mi nuevo hogar. Viajé. Por primera vez en mi vida, subí a un avión. Fui a París. Vi la Torre Eiffel iluminada por la noche y lloré de emoción. Fui a Roma. Caminé por calles antiguas llenas de historia. Fui a Barcelona. Probé comida deliciosa. Conocí gente maravillosa. Y en cada ciudad, en cada experiencia nueva, sentía como la mujer que fui durante 70 años se transformaba en alguien completamente diferente. Alguien libre. Alguien feliz. 6 meses después de aquel almuerzo devastador en la mansión de Hugo, mi vida era completamente diferente. Pero la verdadera transformación aún estaba por venir. Genaro me llamó una mañana de marzo. Mercedes, necesito que venga a mi oficina. Hay algo importante que debemos discutir sobre la fundación. La fundación. Mi proyecto más ambicioso. Había decidido usar $5 millones para crear la Fundación Memoria de mi esposo, dedicada a ayudar a adultos mayores abandonados por sus familias. Un refugio. Un lugar donde personas como yo pudieran encontrar dignidad, respeto y comunidad. Cuando llegué a la oficina de Genaro, me encontré con una sorpresa. Había otra mujer ahí. Mayor que yo, tal vez de unos 75 años, con cabello blanco perfectamente recogido y ojos llenos de una sabiduría profunda. Mercedes, ella es Amelia, presentó Genaro. Es trabajadora social con 40 años de experiencia ayudando a personas de la tercera edad. Y tiene una propuesta que creo que le va a interesar. Amelia me estrechó la mano con firmeza. Es un honor conocerla, Mercedes. Genaro me contó su historia. Y quiero ayudarla a hacer de esta fundación algo extraordinario. Durante las siguientes 3 horas, Amelia me presentó un plan detallado. No solo un refugio, sino un centro integral, con viviendas dignas para ancianos, con programas educativos, con talleres de arte y cultura, con asesoría legal gratuita para personas mayores que enfrentaban abuso familiar, con terapia psicológica, con actividades comunitarias. Quiero que sea un lugar donde la gente recupere su valor, explicó Amelia con pasión. Donde entiendan que su vida no terminó, que todavía tienen mucho que ofrecer al mundo. Me emocioné hasta las lágrimas. Era exactamente lo que yo había soñado, pero multiplicado por 1000. ¿Cuánto costaría hacer esto realidad?, pregunté. Genaro revisó los números. Con 5 millones podemos empezar fuerte. Comprar un edificio. Renovarlo. Contratar personal profesional, establecer programas. Y con las inversiones correctas, la fundación podría ser autosustentable en 3 años. Hagámoslo, dije sin dudarlo un segundo. Y así comenzó el proyecto más importante de mi vida. Compramos un edificio antiguo en un barrio céntrico. Tenía buen tamaño, pero estaba abandonado. Durante 6 meses, un equipo de arquitectos y constructores lo transformó en algo hermoso. Apartamentos individuales con baño privado. Salas comunes amplias y luminosas. Un jardín en la azotea. Una biblioteca. Un comedor comunitario. Todo diseñado pensando en la comodidad y dignidad de los residentes. Contraté a Amelia como directora. Ella formó un equipo increíble: enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, profesores de arte, instructores de yoga, chefs, personal de limpieza. Gente que trataba a los ancianos con respeto genuino. Mientras tanto, mi historia comenzó a filtrarse en la prensa. No sé cómo exactamente. Tal vez alguien que trabajaba en el edificio de la fundación habló con un periodista. Tal vez fue Catalina o Hugo, tratando de victimizarse públicamente. El caso es que un día recibí una llamada de un reportero del periódico más importante de la ciudad. Señora Mercedes, nos gustaría hacer un artículo sobre usted y su fundación. Sobre cómo una mujer que fue abandonada por sus hijos está ahora ayudando a otros en la misma situación. Al principio me negué. No quería publicidad. No quería que esto se tratara de mí. Pero Genaro me convenció. Piénselo, Mercedes. Su historia puede inspirar a otros. Puede hacer que más gente done a la fundación. Puede ayudar a ancianos que están sufriendo a darse cuenta de que no están solos. Acepté. El periodista vino a mi apartamento.
Me hizo una entrevista larga. Le conté todo. Mi vida de sacrificios. El abandono de mis hijos. El testamento de mi esposo. La confrontación. La decisión de usar el dinero para ayudar a otros. El artículo salió publicado una semana después. En primera plana. Con una foto mía sonriendo. El titular decía, de madre abandonada a benefactora, la inspiradora historia de Mercedes y su fundación de $5 millones. El artículo se volvió viral. En cuestión de días, mi historia estaba en todos lados. Redes sociales, programas de televisión, radio. La gente me paraba en la calle para darme las gracias. Para contarme sus propias historias de abandono familiar. Para decirme que yo les había dado esperanza. Recibí cientos de donaciones para la fundación. Desde $5 de una estudiante hasta $50,000 de un empresario que también había sido abandonado por sus hijos. La fundación creció más rápido de lo que jamás imaginé. Pero no todo fue positivo. 3 semanas después de la publicación del artículo, recibí un mensaje de Catalina. Mamá, necesitamos hablar. Por favor. Te lo ruego. No respondí. Había firmado un acuerdo. No debía contactarme. Al día siguiente, apareció en la puerta de mi edificio. El portero me llamó. Señora Mercedes, hay una mujer aquí que dice ser su hija. Dice que es urgente. Dudé, pero finalmente acepté verla. Bajé al vestíbulo. Y ahí estaba Catalina. Se veía terrible. Ojos hinchados. Ropa arrugada. Sin maquillaje. Había perdido peso. Se veía mayor de lo que era. Mamá susurró cuando me vio. Gracias por recibirme. Tienes 5 minutos, dije con voz neutra. Y estás violando el acuerdo que firmaste. Lo sé, pero tenía que verte. Tenía que decirte. Se le quebró la voz. Vi el artículo. Vi tu foto. Te veías tan feliz. Tan radiante. Y me di cuenta de que nunca te vi así cuando vivías para nosotros. No respondí. Solo la miraba. Me di cuenta de que te robamos tu vida, continuó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Te robamos tu felicidad. Tu juventud. Tu oportunidad de ser tú misma. Y ahora que finalmente eres libre, eres la mujer que siempre debiste ser. Sus palabras sonaban sinceras. Pero ya no me afectaban como antes. ¿Viniste solo para decirme eso?, pregunté. Vine para pedirte perdón. De verdad. No por el dinero. Ya sé que nunca voy a ver un centavo de esa herencia. Y está bien. Me lo merezco. Pero necesitaba que supieras que me arrepiento. Profundamente. De cada desplante. De cada humillación. De cada vez que te hice sentir menos de lo que eres. ¿Y Hugo?, pregunté. Él también se arrepiente. Catalina negó con la cabeza. Hugo está furioso. Dice que lo arruinaste. Que por tu culpa toda la familia lo mira mal. Que tu artículo en el periódico lo humilló públicamente. Verónica lo dejó. Dijo que no quería estar casada con el hijo de esa mujer que los expuso a todos. Sentí una punzada. No de culpa, sino de tristeza por lo que pudo haber sido. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo estás? Perdí mi trabajo, admitió. Cuando el artículo salió, mis jefes me reconocieron. Me pidieron que renunciara porque mi presencia dañaba la imagen de la empresa. Tuve que vender mi apartamento. Ahora vivo en un lugar pequeño. Trabajo como asistente en una boutique. Gano apenas para sobrevivir. Hizo una pausa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todo esto me hizo entender cómo viviste tú durante años. Trabajando duro. Sin lujos. Sin reconocimiento. Y lo hiciste por nosotros. Por hijos que nunca lo valoraron. Respiró profundo. No vine a pedirte dinero, mamá. De verdad. Solo vine a decirte que estoy orgullosa de ti. De lo que estás haciendo con la fundación. De cómo te reinventaste. Y a decirte que lamento, con todo mi corazón, no haber sido la hija que merecías. Por primera vez en meses, sentí algo de emoción hacia Catalina. No perdón completo. No reconciliación instantánea.
pero sí un pequeño destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, el sufrimiento la había cambiado de verdad. Catalina, dije suavemente, aprecio que hayas venido. Y aprecio tus palabras. Pero necesito tiempo. Mucho tiempo. Para procesar todo. Para decidir si quiero reconstruir algún tipo de relación contigo. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Y lo respeto. Solo quería que supieras la verdad. Se dio la vuelta para irse. Pero antes de llegar a la puerta, la llamé. Catalina. Se giró. La fundación abre sus puertas el mes que viene. Habrá una ceremonia. Si quieres venir, como invitada, puedes hacerlo. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. De verdad. De verdad. Pero solo como invitada. No como familia. Todavía no. El día de la inauguración de la fundación amaneció soleado y brillante. Como si el universo mismo estuviera celebrando conmigo. Me desperté en mi apartamento a las 6 de la mañana. Me puse un vestido color violeta elegante que había comprado especialmente para la ocasión. Me arreglé el cabello. Me maquillé con cuidado. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no reconocía. Una mujer fuerte, poderosa, radiante. Una mujer que había atravesado el infierno y había salido del otro lado convertida en diamante. A las 10 de la mañana, llegué al edificio de la fundación. Había globos decorando la entrada. Una alfombra color carmesí. Fotógrafos. Periodistas. Cámaras de televisión. Más de 200 personas esperaban afuera. Políticos locales. Empresarios que habían donado. Trabajadores sociales. Y lo más importante, los primeros 30 residentes de la fundación. 30 ancianos que habían sido abandonados por sus familias y que ahora tenían un hogar digno. Amelia me recibió con un abrazo fuerte. Está lista para cambiar el mundo, Mercedes. Nací lista, respondí con una sonrisa. La ceremonia comenzó. Un político dio un discurso sobre la importancia de cuidar a nuestros mayores. Amelia habló sobre los programas de la fundación. Y entonces me tocó a mí hablar. Subí al pequeño escenario que habían montado. Miré a la multitud. Y vi rostros llenos de esperanza. Vi ancianos llorando de emoción. Vi jóvenes inspirados. Vi a Genaro en primera fila, sonriendo con orgullo. Y en la última fila, casi escondida, vi a Catalina. Había venido. Sola. Sin Hugo. Sin Verónica. Solo ella. Respiré profundo y hablé. Hace un año, yo era una mujer invisible. Una madre abandonada que pasó su cumpleaños número 69 completamente sola, llorando en su cocina, preguntándose dónde había fallado en la vida. Pero hoy estoy aquí. Y no estoy sola. Estoy rodeada de personas que entienden que el valor de un ser humano no disminuye con la edad. Que entienden que nuestros mayores merecen respeto, amor y dignidad. Mi voz se volvió más fuerte. Esta fundación nació del dolor, del abandono, de la traición, pero se construyó con esperanza, con la certeza de que podemos crear un mundo mejor, un mundo donde ningún anciano tenga que pasar sus últimos años sintiéndose invisible o despreciable. Hice una pausa, sintiendo la emoción crecer en mi garganta. Mi esposo, que murió hace más de 40 años, tuvo la previsión de protegerme, de asegurarse de que yo tendría los recursos para vivir con dignidad. Y yo decidí usar esos recursos no solo para mí, sino para todos ustedes. Para cada persona que alguna vez se sintió abandonada. Para cada madre, cada padre, cada abuelo que dio todo y recibió olvido a cambio. Aplausos interrumpieron mi discurso. Lágrimas corrían por los rostros de muchos en la audiencia. Esta fundación es más que un edificio. Es un movimiento. Es una declaración de que merecemos vivir nuestros últimos años con alegría, con propósito, con amor. Y les prometo que cada centavo de esta fundación será usado para honrar esa promesa. Terminé mi discurso con las palabras que había ensayado 1000 veces. A todos los que están viendo esto, les digo, si tienen padres mayores, llámenlos hoy. Visítenlos. Díganles que los aman. No esperen a que sea demasiado tarde. Y si ustedes son mayores y se sienten solos, sepan que no están solos.
Hay comunidades como esta esperándolos. Hay gente que los valora. Su historia no ha terminado. Apenas está comenzando un nuevo capítulo. La multitud estalló en aplausos. Gente se puso de pie. Algunos lloraban abiertamente. Vi a Catalina en la última fila, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. Después de la ceremonia, mientras saludaba a los invitados y conocía a los residentes, Catalina se acercó tímidamente. «Mamá, tu discurso fue hermoso», dijo con voz suave. «Gracias por venir», respondí sinceramente. ¿Podría tal vez visitarte alguna vez? Sin agenda. Sin pedir nada. Solo para tomar café y hablar». La miré a los ojos. Vi algo diferente ahí. Humildad. Arrepentimiento genuino. No sé si era real o si era otra actuación. Pero decidí darle una oportunidad. Una pequeña. Controlada. «Llámame en 2 semanas. Veremos». Su rostro se iluminó. «Gracias, mamá. Gracias». Se fue. Y yo volví a mi nueva vida. Los meses siguientes fueron un torbellino. La fundación prosperó más allá de mis sueños. Los 30 residentes iniciales se convirtieron en 50. Luego en 70. Tuvimos que expandirnos. Compramos el edificio contiguo. Los programas eran increíbles. Las clases de arte tenían lista de espera. Los talleres de escritura ayudaban a los residentes a documentar sus historias de vida. El programa de asesoría legal ayudó a docenas de ancianos a recuperar propiedades robadas por familiares abusivos. La terapia grupal creó una comunidad de apoyo donde la gente sanaba sus heridas emocionales. Escribí un libro. Nunca es tarde. La historia de una madre que recuperó su vida a los 71 años. Se convirtió en un bestseller. Las ganancias fueron directamente a la fundación. Me invitaron a programas de televisión, a conferencias. Universidades me pidieron que diera charlas sobre envejecimiento digno y abuso familiar. Me convertí, sin quererlo, en un símbolo. Un símbolo de que la vida no termina cuando tus hijos te abandonan. De que puedes reinventarte a cualquier edad. De que el dolor puede transformarse en propósito. Catalina cumplió su palabra. Me llamó cada 2 semanas. Nuestras conversaciones eran cortas al principio. Incómodas. Pero lentamente, muy lentamente, empezamos a reconstruir algo. No la relación madre-hija que tuvimos antes. Eso estaba roto para siempre. Pero algo nuevo. Algo basado en honestidad y respeto mutuo. Hugo nunca se acercó. Escuché por terceros que seguía amargado. Que culpaba a todos menos a sí mismo. Que vivía una vida mediocre llena de resentimiento. Y aunque me dolía, entendí que algunas personas nunca cambian. Y estaba bien. Yo no podía salvarlo. Solo podía salvarme a mí misma. En mi 73º cumpleaños, 2 años después de aquel fatídico almuerzo en la mansión de Hugo, la fundación organizó una fiesta sorpresa para mí. 100 personas. Residentes. Personal. Donantes. Amigos nuevos que había hecho en esta etapa de mi vida. Había pastel. Música. Risas. Abrazos genuinos. Y cuando soplé las velas, rodeada de gente que realmente me amaba, me di cuenta de algo. Había ganado. No porque tuviera dinero. No porque hubiera castigado a mis hijos. Había ganado porque recuperé mi vida. Porque transformé mi dolor en algo hermoso. Porque demostré que nunca es tarde para empezar de nuevo. Esa noche, sola en mi apartamento, miré las estrellas desde mi balcón. Pensé en mi esposo. En cómo su amor trascendió la muerte. En cómo me protegió incluso 40 años después de partir. Lo logramos. Amor, susurré al cielo. Tomé tu regalo y lo convertí en algo que ayudará a miles. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía. Sentí paz. Completa. Total. Mi historia no es solo sobre una herencia o una venganza. Es sobre recuperar tu dignidad. Sobre entender que tu valor no depende de cómo te traten los demás. Sobre levantarte después de ser pisoteada y construir algo hermoso con las piezas rotas de tu vida. Tengo 73 años. Y finalmente, por primera vez en décadas, soy feliz. Genuinamente feliz. ¿Y tú, que estás viendo o leyendo esto, has vivido una injusticia similar?
¿Has sido abandonado por quienes juraron amarte? Quiero que sepas algo, no estás solo. Tu historia no ha terminado. Todavía hay tiempo para escribir un final diferente. Un final donde tú eres el héroe. Donde recuperas tu poder. Donde transformas el dolor en propósito. Nunca es tarde. Nunca.